en tierra de milagros, se llama esta enseñanza. Cosechando en tierra de milagros. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo sale vida de algo que está muerto? De algo que está seco. ¿Puede salir vida de algo que ya murió? Solo por la fe. Mire, todos nosotros nos hemos encontrado en temporadas donde quizás sentimos que lo que hacemos no sirve de nada, que quizás el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, vemos que de alguna manera lo que hemos hecho no se ha visto el fruto o el resultado de eso. Y esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas en esta mañana viene a hablar directamente a nuestro espíritu, para que todo aquello que nosotros hemos creído muerto podamos entender que solo el Dios que da vida puede resucitarlo. Miren, si nosotros miramos la economía, la inflación y toda la situación que de alguna forma vive nuestra nación, es ver de alguna manera al devorador actuando. Allí nosotros estamos viendo al devorador actuar de manera sorprendente. Él se manifiesta a través de la economía, de la sube y baja de la economía, de nuestras cuentas, de nuestras deudas, de todo lo que estamos pasando. Pero si nosotros nos preguntamos cómo quizás podemos salir de esta situación que estamos viviendo, no solo como familia, sino como nación, ¿cómo podemos salir de esa situación? Cuando nosotros determinamos confiar en Dios y creer que de lo que está seco Dios puede dar vida, entonces Dios lo va a hacer. Y en esta mañana queremos hablar de eso. En Malaquías capítulo 3, el Señor nos habla y nos hace un desafío a la fidelidad. Nos desafía, nos está haciendo un reto Dios y nos dice: probadme ahora en esto. Que nosotros probemos a Dios, pero probar a Dios en este sentido es ver también la respuesta de lo que ocurrió en Números 17. En Números capítulo 17 nosotros vemos cómo el pueblo de Israel probó a Dios. Probaron a Dios porque comenzaron a decir: ¿por qué Aarón tiene que ser el sacerdote? ¿Por qué él y nosotros no? Y de esa manera Dios dio una instrucción y les dijo: bueno, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a traerme una vara que donde cada una de las 12 tribus de Israel va a entregar una vara. Y en esa vara van a colocar el nombre de cada uno de los príncipes de Israel. Y el pueblo lo hizo de esa manera. Pero luego de ver el resultado de lo que ocurrió con la vara, el pueblo de Israel se arrepiente de la actitud que tuvo ante la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que quizás juzgar o señalar a la persona que está aquí parada en este lugar es lo correcto. Pero a la luz de la palabra, Dios nos está enseñando de que Él es el que se encarga de colocar a las personas en este lugar. Él es el que se encarga de colocar a las personas que nos va a guiar y que nos va a alentar y nos va a dar esa palabra de vida, porque es Dios quien lo colocó allí. Quizás para muchos Aarón no tenía las actitudes que debía tener un líder. Quizás para muchos Aarón no tenía esos atributos y cualidades que debería tener la persona que iba a guiar el pueblo de Dios, o en este caso que iba a guiar el sacerdocio de Dios. Pero ayer a los que vinimos al tiempo de discipulado, como decía la pastora el día de ayer, Dios no mira las apariencias. Dios ve
el corazón. Y Dios conoce nuestro corazón. Por eso es Dios el que nos coloca en el lugar donde Él nos quiere colocar. Entonces, el pueblo de Israel entregó delante de Moisés, entregaron 12 varas. 12 varas que estaban secas. 12 varas que no tenían vida. 12 varas que podemos decir que eran simples palos, así como esta vara que tenemos aquí. Simplemente era un palo, era una vara sin vida, sin nada de gracia. Pero la diferencia está, y es lo que vamos a enseñar en esta mañana, que no es el lugar en donde te encuentras, sino es la posición que tú tienes. Y eso es lo que vamos a aprender. Y como primer punto, quiero compartirles el escenario de la cosecha. La vara no significaba nada por sí sola. De hecho, a la vara no le ocurrió nada hasta el momento donde dice la palabra en Números capítulo 17, en el versículo 7, dice claramente: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Las varas fueron puestas delante de la presencia de Dios. El escenario de la cosecha. Para nosotros poder cosechar en esta tierra de milagros, nosotros lo primero que debemos entender es que la tierra no es un lugar físico o un lugar geográfico, sino que es una posición espiritual. Fueron 12 varas las que colocaron. Las 12 varas pasaron por las mismas circunstancias, es decir, las 12 se encontraban en el desierto, las 12 varas pasaron ese sol fuerte en el desierto, pero la diferencia fue la posición que tenía Aarón delante de la presencia de Dios, que eso fue lo que marcó la diferencia. Entonces, decimos que estas 12 varas estuvieron bajo el mismo desierto, estuvieron bajo el mismo sol, pasaron las mismas dificultades, así como todos nosotros. Toda Venezuela, todo el pueblo de Venezuela, nos encontramos en la misma situación. Todos estamos viviendo la escasez, todos estamos viviendo quizás la inflación, y todos estamos pasando por esta misma situación. Todos estamos pasando una misma crisis. Pero solo una vara floreció. ¿Por qué floreció solo una vara? Porque Dios no hace florecer las varas en un campo abierto. Dios no hace florecer las varas en cualquier lugar, sino que Él la hace florecer cuando entramos al tabernáculo, cuando entramos a la presencia de Dios, cuando estamos delante del testimonio, cuando nos guardamos, cuando tratamos de agradar a Dios por encima de todas las cosas. Aunque todos afuera estén quejándose por la situación, ¿qué nos va a hacer a nosotros diferentes? Que tenemos la presencia de Dios. Y Dios nos llama a que nosotros podamos soltar la queja y que de nuestros labios pueda salir gratitud. Gratitud porque estamos quizás en Alicia y el país de las maravillas y nada nos está ocurriendo, ¿no? Gratitud porque sabemos que aunque todos estamos pasando el mismo desierto, nosotros estamos con Dios. Y Dios va a hacer algo. Y es creer que Dios hará algo. La vara de Aarón fue colocada delante del arca del testimonio. Fue colocada dentro del tabernáculo. Y esta tierra de milagros a la que estamos hablando en la prédica, que les dije hace un momento, que no es un lugar geográfico,
sino que estamos hablando de un lugar, es de nuestra posición espiritual. Esta tierra de milagros es donde tú pones tu vida. La tierra de milagros es en donde tú has depositado tu confianza. La tierra de milagros es donde tú pones tus finanzas a la disposición de Dios. Esa es la tierra de milagros. Cuando todo el mundo dice, bueno, $100 no te va a alcanzar para nada, que tú actúes en esta tierra de milagros y puedas decir, sí, sabemos la situación que estamos viviendo en la nación, pero estos $100, aunque allá afuera es nada, delante de Dios es mucho y Dios va a hacer grandes cosas. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la situación para comprar la casa, me decían a mí, bueno, pero ¿qué vas a comprar con $1,500? $1,500, eso es nada. Y sí, es verdad, era nada. Pero la respuesta que yo di en ese momento, que es la posición en la cual me encontraba y me encuentro, yo les dije, bueno, pero es que yo no le pedí a Dios 1,500. Yo le pedí a Dios que hiciera algo. Y si Dios me está dando estos 1,500, es porque Dios va a hacer algo con esos 1,500. No importa, no importa. Dios va a hacer algo. Y lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, aunque para muchos parezca poco, es lo que Dios va a hacer. Aunque para muchos parezca que tú no vales, que tú no importas, es lo que Dios va a hacer contigo. Porque es la posición que tú estás asumiendo. Yo soy hija de Dios y algo Dios va a hacer. Amén. Entonces, posicionar la vara es entrar en obediencia. Eso es posicionar la vara. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, es entender que Dios estará obrando en todo momento. No importa lo que el mundo puede estar diciendo, no importa las circunstancias por las cuales podamos estar pasando, es creer que si Dios te dijo algo, Él lo va a cumplir. Vamos a confiar en el que dio la promesa. Vamos a confiar en el que dio la palabra. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando fue la situación de la casa, mientras orábamos, y estábamos en un tiempo de vigilia aquí en la iglesia, yo me acerqué aquí al altar porque nos pidieron a todos que nos acercáramos. Y Dios me mostraba una llave y me dijo, te la entrego. Y la palabra clara que yo escuché de parte de Dios fue, yo soy tu proveedor. Yo no tenía los 1,500 tampoco. Aunque 1,500 eran nada, esos 1,500 tampoco los tenía. Pero cuando yo escuché esa palabra de Dios aquí en el altar, y Dios me dijo, ten paz, yo soy tu proveedor. Les puedo decir, hermanos, con toda la sinceridad, desde ese día no fui más la misma. Porque yo vivía ansiosa, yo vivía diciendo que esto, que lo otro, que cómo vamos a hacer. La presión que estaba viviendo fue angustiante. Y ese día allí, en la posición que me encontraba, pude escuchar la voz de Dios que me dijo, ten paz, yo soy tu proveedor. Yo entré a ese lugar como esta vara seca. Yo entré a ese lugar como esta vara sin vida. Pero entendí cuál era mi posición. Entendí que en obediencia debía confiar en ese Dios vivo que me estaba dando una palabra. Y decidí creerle al Dios vivo. Decidí confiar en ese Dios vivo que me había dicho, ten paz, yo soy tu proveedor. Desde allí sentí una paz que realmente es la paz
que la palabra de Dios nos habla. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. ¿Que me tengo que ir? Me tengo que ir. ¿Para dónde me voy a ir? No lo sé. Pero de algo estoy segura, Dios va a hacer algo. Algo Dios hará. Y fue así. Cuando uno actúa en obediencia, cuando uno se posiciona en obediencia, Dios se encarga de obrar. Es cuando entras en esa atmósfera donde le dices a Dios, bueno, ya, ahora sí entiendo que no es en mis fuerzas. Porque en nuestras fuerzas nos desesperamos y queremos lograr y alcanzar muchas cosas. Pero cuando entendemos que no es en nuestras fuerzas, que es cuando Dios quiere y como a Dios le place, entonces allí es donde entramos en esa atmósfera de milagros, en donde entramos a esa tierra de milagros y entendemos que ese Dios vivo que dio la promesa, Él la va a cumplir. Amén. Entonces, posicionarnos en esta tierra de milagros es entrar en obediencia. Es entender que nosotros no nos guiamos por lo que la crisis o lo que está a nuestro alrededor, sino que nos estamos guiando por una palabra que ya Dios nos ha dado. Entonces, Dios desafía toda ley natural. Dios desafía la escasez, la inflación. A Dios no le importa que con $1,000 no puedas comprar nada. A Dios no le importa eso. Nosotros por eso debemos entender que debemos dejar de sentirnos gobernados por la situación externa, sino entender que el que nos dio la palabra, Él va a cumplir. Y en ese momento yo vi una llave, porque Dios me mostró una visión y me la colocaba así, te la entrego. Y cuando yo vi la llave, yo decía, bueno, pero esa llave es una llave de carro. Echando broma de manera muy jocosa, al siguiente día le comento a un hermano, ¿no? Que le cuento mi experiencia con Dios y le digo, pero Dios me mostraba era una llave de carro. Y entonces yo le digo, bueno, no importa que me dé el carro, que me dé la casa, que me dé todo de una sola vez. Y luego ver que el día que me entregan la llave de la casa, cuando me dieron la llave no me la dieron así, me la colocaron así. Y cuando me colocan la llave así, inmediatamente me vine a la visión que Dios me había mostrado. Dios me entregó la llave y me dijo, te la entrego. Y ese día me estaban dando la llave de mi casa, tal cual como Dios lo había dicho. Entonces no podemos dudar de que Dios es real y de que Él cumple lo que promete. Nuestra fe no se puede ver movida por las circunstancias. Nuestra fe no puede ser de esa manera como las olas del mar. Cuando hoy estoy en la crisis, entonces hoy no creo. Y cuando estoy bien, entonces sí creo. Las circunstancias no pueden mover nuestra fe. No podemos dudar de que este Dios es real, de que Dios va a cumplir. Pero no es solo creer en el milagro, es entender que para tener esa cosecha diferente, debemos vivir de forma diferente. Debemos vivir consagrados a Dios y estar en esa tierra de milagros exige de nosotros un compromiso. Y el compromiso es que nosotros podamos apartarnos, que nos podamos apartar del pecado, que podamos dejar lo que no conviene y lo que no agrada. Entonces no es en dónde estás, sino a quién estás conectado. Cuando nosotros nos conectamos a la fuente, que es a la presencia de Dios, Dios se encarga
de solucionar la crisis más terrible que puedas estar viviendo. A menudo nosotros pensamos quizás que si me mudo de país, la situación que estoy viviendo va a cambiar. Y yo creo que todos hemos pensado en eso. Bueno, no sé, a mí me ha pasado. ¿Será que si me voy va a cambiar la situación en la que estoy viviendo? Y quizás muchos pueden decir, sí, claro que va a cambiar. Pero nuestra situación no va a cambiar del lugar donde nos encontramos. Nuestra situación va a cambiar cuando nosotros entendamos a quién o en quién estamos conectados. Y cuando nosotros nos conectamos a la presencia de Dios, es creer que ese Dios vivo nos va a guardar, nos va a cuidar y va a proveer en todo momento. Amén. Miren, la Biblia nos narra una historia sobre la vida de Isaac. Y dice que Isaac, eso es en Génesis, Isaac estaba viviendo una crisis tremenda. Y era que no había agua. Y si no había agua para ellos, tampoco había agua para atender al ganado, su fuente de producción. Y en medio de esa crisis, él se encontraba en el mismo país donde se estaba viviendo la crisis. Pero Dios le dio una palabra, que abriera un pozo. Y aunque él estaba en el mismo lugar, ese pozo que él abrió en obediencia, él pudo ver el agua brotar de ese pozo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no es el lugar donde te encuentras, es con quién estás conectado. Isaac estaba conectado con el Dios vivo, el Dios de milagro, y aunque abrió el pozo al lado del que no tenía agua, Dios se encargó de proveerle y de suplirle lo que necesitaba. De la misma forma hará Dios con nosotros. Cuando nosotros entendamos que no importa el lugar donde te encuentres, Dios ha dado una palabra que está por encima de la crisis, que está por encima de la necesidad, y la palabra es que Dios te va a bendecir, que la presencia de Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Isaac se arriesgó y él también sembró en esa tierra donde había sequía, donde había escasez, pero Dios lo sorprendió y le dio una cosecha abundante. Dios le dio una cosecha abundante. Y aunque Isaac no cambió de tierra, él lo que hizo fue cambiar su posición. Él entendió, mi posición es de un hijo de fe. Mi posición es de hijo de Dios. Y entender esa posición fue lo que llevó a Isaac a ver y a experimentar el milagro. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos entender que la tierra de milagro no depende del sistema de este mundo, sino del sistema del cielo. Es estar posicionado. Y estar posicionado significa que aunque tus pies pisen un suelo difícil, Dios está contigo. Tu provisión viene de un trono que es inamovible. Viene de un Dios que es inmutable, de un Dios que no cambia. Amén. Entonces, esta posición, además de entrar en obediencia, es también apartarse, es también consagrarse. La palabra santo significa apartado, y a eso es lo que Dios nos llama. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender que la santidad no forma parte de una religión. La santidad debe ser
estilo de vida. La santidad debe ser nuestra forma de vivir. Vivir apartado de todo aquello que nos contamina. Vivir apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, la vara de Aarón floreció porque estuvo apartada, porque estaba consagrada. Por ese motivo floreció la vara de Aarón, porque Aarón estaba haciendo algo completamente diferente al resto del pueblo. Aarón estaba obedeciendo el llamado de Dios. Aarón se estaba apartando y se estaba guardando para Dios. Entonces, cosechar en esta tierra de milagros requiere que nosotros podamos dejar de actuar, pensar y hablar como lo hace el resto. Que dejemos de quejarnos, que dejemos de criticar, que dejemos de murmurar y que podamos entender que es Dios quien se hace cargo. Miren, este mes de marzo es el mes de primicia para Vida Abundante. Y cuando nosotros escuchamos primicia y escuchamos dinero, empezamos a decir, bueno, otra vez van a pedir dinero. ¿Quieren dinero? ¿Para qué quieren dinero? Algo de lo que nosotros debemos estar claros, y esto no es hablando de dinero, es hablando de lo que la palabra de Dios enseña, es que mientras nosotros seamos obedientes, Dios se encargará de bendecirnos. No importa lo que hagan, lo que importa es lo que tú estás haciendo. Lo que importa es que tú estás siendo obediente al llamado de Dios para tu vida. Y eso es lo que importa y a lo que Dios le agrada. Pero también debemos entender que cuando nosotros disponemos nuestras primicias para Dios, para entregarla a Dios, estamos entendiendo y reconociendo que esas primicias no se quedan en una tierra común, sino que van a entrar a una tierra de milagros. Van a entrar a un lugar donde va a experimentar bendición. Van a entrar al altar del Dios vivo, el Dios en el que hemos creído. Y cuando nosotros tomamos la decisión de apartar lo primero para Dios, Dios se encarga de sacarnos de esa tierra de la lógica y meternos a la tierra de milagros. Nosotros debemos salir de la tierra de la lógica. Allí nos encontramos y empezamos a decir, bueno, pero ¿para qué es el dinero? ¿Para qué piden el dinero? ¿Por qué? Que si no saben la situación, estamos en tiempo de crisis, la situación ahora está peor. Antes cobraba $3 y ahora cobro menos de... Ahora no es ni $1. Ahora 100 bolívares, ¿cuánto es? Centavos de dólar. Centavos, bueno, eso es lo que cobro yo. 150 bolívares. 150 bolívares. ¿Ah? Pero yo he entendido que no es el lugar donde me encuentro, es mi posición. Y yo soy hija de Dios. Y Dios se ha encargado con los 100, con los 50, con los 200, con los 300. Dios me ha bendecido. Y ese Dios que me bendijo con los 100 bolívares lo seguirá haciendo. Cuando eran 3, lo seguirá haciendo ahorita que son 0.20 centavos de dólar. Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, debemos confiar en lo que debemos dejar de confiar en lo que nuestras manos pueden hacer. Debemos dejar de confiar en nuestras fuerzas y debemos empezar a confiar en lo que la mano de Dios va a desatar para nuestras vidas. Debemos empezar a confiar en lo que Dios va a hacer. Consagrado para Dios. Cuando nosotros consagramos, porque uno dice, eso da tristeza, diezmar de los 150, diezmar 15 bolívares.
Pero es que a Dios no le importa cuánto es, sino tú. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios se encarga de hacer esto. Amén. Dios se encarga. Entonces, quiero que podamos visualizar esta parte de lo que es la tierra de cosecha, de milagros, la posición de estar. Todos nosotros en nuestra casa tenemos, bueno, la mayoría. Cuando nosotros tenemos un router, ¿verdad?, que nos envía la señal del internet, si vivimos en una casa de 3 pisos y el router lo tenemos en el piso de arriba, quizás la señal cuando lleguemos al primer piso no nos va a llegar con la misma frecuencia si no tenemos un repetidor, ¿verdad? Porque no tiene la misma fuerza. Bueno, eso es lo que ocurre con la presencia de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de donde Dios está enviando la señal, hasta donde llega la señal, es muy difícil que nosotros podamos ver. A ver, vamos a acomodar esto. ¿Así? Sí. Ok. Entonces, si nos apartamos de la señal, es muy difícil que podamos recibir esa señal que estamos esperando recibir. Ahora, nosotros no necesitamos que la economía cambie o que tu economía o tu situación económica cambie, sino que lo que tú necesitas es posible. Correcto. Tú necesitas entrar a la presencia de Dios y ese Dios en el que tú estás depositando tu confianza se va a encargar de bendecirte. Por eso es entender. Ok. Entonces, debemos entender que lo que Dios quiere es que nos podamos posicionar en su presencia, que podamos entrar a la presencia de Él apartados y consagrados para Él, que dejemos de estar con el jueguito de que hoy digo mentira y mañana entonces sí actúo como hijo de Dios, que dejemos el chisme, que dejemos la murmuración, que determinemos en nuestro corazón apartarnos y consagrarnos para Dios. Eso es a lo que Dios nos está llamando, que entremos a la tierra de milagros apartados para Él, que dejemos la queja, que dejemos la crítica, que dejemos la murmuración. Necesitamos posicionarnos donde está la señal, donde está la bendición del Dios vivo. Allí es donde necesitamos posicionarnos. Hermanos, no te alejes de la señal, porque quizás a lo mejor ahorita tú puedes decir, bueno, ya me va mucho mejor. A lo mejor tu situación no es una situación de crisis y te va muy bien, pero te has apartado de Dios. Y cuando te sales del rango de la señal que está emitiendo el router, va a llegar un momento donde vas a perder la conexión y no vas a poder conectarte. Entonces, Dios anhela en su corazón que te posiciones en la señal de su bendición, que te posiciones en la presencia de Dios, esa presencia que es plena, que es constante, que no es hoy sí, mañana no, que no es tibio. Yo creo que ahorita estamos en una generación donde está viviendo, ya no es frío, no es caliente, sino que es tibio. ¿Y será que se nos olvidó lo que dice la palabra de Dios? Que dice claramente que la tibieza Dios la aborrece. Pero nosotros estamos actuando en esa tibieza. Hoy somos, mañana no. Hoy quiero agradar a Dios, pero si se me presenta la oportunidad, digo la mentira. Si se me presenta la oportunidad, actúo como no debería actuar. Dios aborrece la tibieza. Y el anhelo de Dios es que usted lo recuerde. O eres frío o eres caliente. Pero tibio no.
Y la decisión la tienes que tomar tú. Tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de entrar a la posición correcta, de recibir la señal del cielo, de comenzar a permitir que la presencia de Dios te guíe y te encamine por el lugar correcto. Pero hay veces que no sabemos que lo estamos haciendo mal porque no le permitimos a Dios que hable a nuestras vidas. Estamos en una generación que ahora es todo inteligencia artificial y si necesito algo, en vez de buscar la presencia de Dios, busco a Gemini. Y que me dé la respuesta a Gemini. No es que no lo uses. Pero como decía la pastora en nuestra reunión, la inteligencia artificial no puede sustituir la presencia de Dios. Entonces, cuando nos encontramos fuera de posición, la vara es solo un pedazo de madera seca, muerta, sin vida, destinada a pudrirse. Pero cuando nosotros entramos en la posición correcta, la vara recibe la frecuencia que necesita. Recibe la frecuencia de vida. Recibe lo que la va a hacer florecer. En una sola noche, Dios puede cambiar nuestra situación de un momento a otro. Dios lo puede hacer. Y ese Dios vivo que lo hizo ayer es el mismo Dios en el que estamos creyendo hoy. Y si Él lo hizo ayer, hoy también lo puede hacer contigo. Hoy también Dios lo puede hacer. Entonces, el milagro que Dios va a gestar en nuestras vidas, o esa tierra de milagros, no es un lugar, no es buscar un lugar. Es que tu corazón pueda estar posicionado en la obediencia a Dios. Amén. Entonces, vamos a recapitular lo que estamos hablando. Cosechando en tierra de milagros. Ese es el título basado en Números 17 y en Malaquías 3:10. Y el primer punto que hablamos, el escenario de la cosecha, la vara en el tabernáculo y que el milagro ocurre estando en su presencia. Amén. Eso es el primer punto. Y ahora quiero compartirles el segundo punto, que es reprender al devorador. El fruto que ignora la lógica. El fruto que ignora la lógica. ¿Quién se podía imaginar que una vara seca luego iba a florecer, luego iba a dar fruto y para completar, ¿verdad? No solo floreció, no solo reverdeció, sino que además dio un fruto. Eso lo hace Dios. Dios se encarga de hacer eso. Cuando nosotros hablamos del devorador, que es lo que leíamos en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice que el Señor reprenderá por nosotros al devorador. ¿Quién era el devorador? En la agricultura, antiguamente, en el caso de la cultura de los hebreos, ellos tenían a una plaga que era como la langosta, que le pusieron ese nombre del devorador. ¿Por qué? Porque comía la cosecha, el fruto, venía y arrasaba con todo. A ese no le importaba nada, ese se comía todo lo que encontraba. Se comía el fruto justo antes de que tú pudieras ir a recogerlo. A veces nos ocurre así, ¿verdad? Estamos cerquita de una bendición y de repente tú sientes como que, bueno, ¿y qué pasó? Vino el devorador y... ¿Quién es ese devorador?
Y se los voy a explicar aquí para que lo podamos visualizar. Bueno, tenemos al devorador de la inflación descontrolada que estamos viviendo. Esa fuerza que hace que aunque usted gane lo mismo, el dinero se encoja y rinda menos. Estamos ganando lo mismo y ahora aumentaron el pasaje. La comida está más cara y seguimos ganando lo mismo. Yo estoy ganando esos 150 no sé de hace cuánto tiempo. Seguimos ganando lo mismo. ¿Cuándo viene también el devorador? No solo en esa inflación descontrolada, sino en esas reparaciones imprevistas. Cuando todo va bien y de repente se dañó la tubería, a los que tienen carro se les daña el motor del carro, comienza a fallar, se te dañó la licuadora, la lavadora. Justo cuando ibas a invertir en algo o cuando ya tenías pensado algo y empieza a ocurrir eso. Un electrodoméstico se quemó sin ninguna razón y ahorita con los bajones de lujo, entonces más rápido todavía. Allí está actuando el devorador. Los gastos médicos que son por descuidos y que ocurren a veces de manera imprevista. Esas enfermedades que comienzan a robar la paz y que de alguna manera también roban nuestro presupuesto. El dinero, o sea, si antes no te alcanzaba, ahora es menos porque tienes situaciones imprevistas. Y bueno, y también cuando ocurren pérdidas por la mala administración. Nosotros a veces tomamos decisiones apresuradas que de alguna manera se comen nuestro capital. Tú contabas con un dinero y ya no puedes contar con eso. ¿Por qué? Porque tomaste una mala decisión sin consultar con Dios. Ahora, ¿el devorador quién es? El devorador es el ladrón del tiempo y la paz. Ese es el devorador. El devorador es el ladrón del tiempo y la paz. No solo busca tu billetera, sino que también busca dañar tu estado de ánimo, busca robar tu paz. ¿Por qué? Porque te viene a estresar, a afanar, a angustiar. Eso es lo que hace el devorador. El devorador representa la ansiedad que te quita el sueño cuando tú estás pensando en las deudas. Ese es el devorador. Es esa sensación de correr y no avanzar. Es como que si estuvieras llenando en un saco roto. Entonces tú dices, hago y no veo el fruto. Quiero reunir y no he podido reunir. Y entonces dice, bueno, me voy a buscar otro trabajo y entonces estás peor igual. O sea, estás en la misma situación porque tienes 2 trabajos y menos te rinde la plata. Y tú pensabas que buscándote otro trabajo te iba a alcanzar más. Entonces ahora estás más cansado, más agotado, tienes menos tiempo para Dios y también tienes menos dinero. Y tienes 2 trabajos. Eso es lo que hace el devorador. Trabajas mucho, pero no ves el fruto. El devorador está operando en esa atmósfera. El devorador es el sistema de este mundo. El sistema nos enseña a depender de nuestro esfuerzo propio. Y nos dijeron, y nosotros lo tenemos grabado en nuestra mente, que si no trabajamos, no comemos. Y sí, hay un grado de verdad en eso. Pero también nosotros debemos entender que nuestra realidad no está basada en lo que dice el mundo, sino que nuestra realidad debe estar basada y enfocada en lo que la palabra de Dios establece. Hemos dejado de creer en lo que aquí se expresa. Hemos comenzado a creer lo que afuera nos están gritando. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que matarte con el sudor de tu frente. Pero nos hemos olvidado de las promesas que Dios nos ha entregado. Y comenzamos a tomar decisiones apresuradas porque decimos, si no lo hago, no lo voy a tener. Si no me esfuerzo, no voy a lograr alcanzar la meta. Y no es que esté mal que tú puedas tener metas y que tú puedas tener sueños. La diferencia está en que tú estás confiando en tus fuerzas
y has obviado, has ignorado lo que la palabra de Dios te está prometiendo. El sistema de este mundo representa esa mentalidad de escasez, esa voz que te dice no des la primicia porque no te va a alcanzar después. Esa voz que te dice que si das para la casa de Dios, después te va a faltar a ti. Ese es el devorador. Miren lo que ocurre cuando nosotros retenemos por miedo. Ese es el permiso legal que le estamos dando al devorador para que actúe en nuestras vidas. Cuando nosotros cerramos la mano y dejamos de dar, le estamos dando permiso legal al devorador. Cuando entregas y te posicionas en la tierra de milagros, es cuando Dios te dice lo que dice en Malaquías 3:10, yo reprenderé al devorador. ¿Por qué? Porque tú has decidido confiar, tú has decidido entregar, tú has decidido soltar a la presencia de Dios lo que has retenido. Cuando tú tomas esa decisión, Dios se encarga de abrir las puertas, Dios se encarga de reprender al devorador por nosotros. Amén. Cuando nosotros entregamos lo que debemos hacer en obediencia, nosotros estamos colocando una cerca, como esas cercas eléctricas, alrededor de nuestra vara, para que nada la toque mientras florece, para que nada la toque mientras se encuentra allí en ese lugar esperando a florecer. El devorador no puede ser más fuerte que tu provisión. El devorador es simplemente un intruso que pierde el derecho legal cuando tú te posicionas en obediencia, cuando tú entras en la presencia de Dios. En Números capítulo 17, según lo que leíamos, habían 12 varas, pero solo una floreció. La diferencia no fue la madera, no fue que Aarón escogió una madera que estaba mucho mejor o en mejores condiciones. No, esa no fue la diferencia. La diferencia fue la elección que tuvo Aarón, la elección de creerle a Dios. Esa fue la diferencia. Y la diferencia fue que esa vara tenía el respaldo de Dios. Cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios, se levante quien se levante, Dios va a cumplir la palabra que nos ha entregado. Porque no importa lo que ocurra, Dios ya dio una palabra y la palabra está comprometida contigo. No es por la palabra, es porque Dios se comprometió contigo. Dios se comprometió contigo. Las otras 11 varas estaban allí. Y esas 11 varas representan el esfuerzo humano. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra fuerza, en nuestro tiempo, se terminan secando. Pero la vara de Aarón estaba bajo una cobertura distinta. Estaba bajo la presencia de Dios. Y nada pudo impedir que esa vara floreciera. Ahora, cosechar en esta tierra de milagros significa que tu economía, nuestra economía, mis 100 bolívares que gano, no dependen de este sistema. No dependen de las leyes naturales. Yo he entendido que mi economía no responde a eso, sino que dependen de las leyes del reino. Dependen de una economía que está por encima, porque mi economía está consagrada a Dios. Mis finanzas están consagradas a Dios. Tu vara deja de ser un palo seco cuando nosotros
lo colocamos en la presencia de Dios. Y cuando tomamos esa decisión, es el momento entonces para que el devorador no la toque. No la puede tocar. Que no te alcanzan los 100 bolívares, ni para el pasaje, porque ahora son 120. Ajá. Ni para el pasaje. Pero mi economía no depende de eso. Que entonces cuando pagan, porque como trabajo en una institución pública, cuando pagan el bono de guerra, tú dices, bueno, pero son 150. Y uno dice, ajá, pero cuando tú vas a comprar, ya los 150 no son 150, terminan siendo 90. Y a esa lógica, que es una realidad, es la que nosotros debemos romper. Porque debemos creerle al Dios que ya te dio una palabra y que no importa cuánto sea lo que tengas en tu mano, lo que importa es el corazón dispuesto que tienes, la obediencia que vas a tener hacia Dios. Y esa obediencia va a generar el fruto que estás esperando para tu vida. Amén. Número 3, ya hablamos del devorador, que es el fruto que ignora la lógica. Esa vara dio almendra y Dios se encargó de reprender al devorador porque encontró un corazón obediente. Número 3, un testimonio permanente. La vara, Dios le dijo a Aarón que necesitaba que esa vara que dio fruto fuera colocada en, gracias, por aquí tenemos la vara que floreció, una vara que cobró vida, una vara que entró en obediencia en el altar, que se consagró, que se apartó y que comenzó a producir el fruto que debe producir porque sabe cuál es su posición. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros podamos entender cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es que la vara sea guardada junto al arca del testimonio. Esa fue la orden que le dio Dios a Aarón, a Moisés. Guarda la vara junto al arca del testimonio. Es que nosotros entendamos que cuando nuestra vida está apartada y consagrada a Dios, debemos guardar y cuidar nuestro testimonio. Que otros puedan decir, sí, realmente esa persona es diferente. Sí, que otros puedan decir, por lo menos en estos días me da risa una muchacha, porque ella me dice, bueno, pero dile esto. Y después dice, no, ¿verdad que tú no dices mentira? Eso, tan sencillo como eso, es fruto del testimonio. No es porque yo le iba a decir, no, yo no puedo decir mentira, porque de nada nos sirve a nosotros decirlo. Pero cuando tú actúas en rectitud, cuando tú actúas bajo los principios, otros van a ver ese fruto. Y otros lo ven y lo reconocen y saben, sí, ella no se presta para decir mentira. Ella no lo hace. Y eso es lo que quiere Dios, que podamos guardar nuestro testimonio. La vara de Aarón no solo brotó, sino que además dio fruto. Dio el fruto de almendro. Dio unas almendras maduras. Es decir, que lo que Dios hace, Él lo hace completo. Él no deja nada a medias. Humanamente a esas varas no les podía ocurrir nada porque eran simples palos. Pero nosotros debemos entender que como hijos de Dios, nuestra atmósfera es otra. No es una atmósfera natural, sino que nosotros entramos a caminar en esa atmósfera sobrenatural. Porque la vara de Aarón fue apartada, fue sacada, fue tomada y Dios operó el milagro sobrenatural.
¿Cuántos de nosotros no deseamos ese milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Anhelamos el milagro de Dios. Y eso, lo sobrenatural de Dios, era algo inesperado. Cuando nosotros guardamos nuestro testimonio, ese testimonio de esa vara que Aarón colocó allí en el altar, trajo una aceleración. Porque dice que al día siguiente ya la vara no solo reverdeció, sino que dio fruto. Y Dios hace eso. El Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios que acelera el milagro en nuestras vidas. Y lo que para otros parece imposible, para nosotros como hijos de Dios debe ser posible. No por un cliché, sino porque lo hemos entendido y porque sabemos que Dios está obrando. A Aarón en esta vara le ocurrió algo inesperado. Nadie se esperaba que esa vara floreciera. Nadie esperaba que además diera fruto. Nadie lo esperaba. Es decir, que aunque nadie espere nada de ti, tú tienes que estar confiado que hay un Dios vivo que puso una palabra en tu vida que Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Dios se encarga de abrir puertas donde nosotros no podemos. Dios se encarga, es más, a lo mejor ni enviaste el currículum y ya te llamaron. Porque eso es Dios. Y mientras preparaba esta enseñanza me recordaba algo de Dios, porque yo esta semana estaba un poquito molesta. Molesta porque yo decía, me tenía que asistir a unas reuniones en el ministerio, una situación que se presentó. Y entonces, de repente me dicen, bueno, no, sí, no podemos aceptar, yo tengo que presentar el proyecto de investigación para que me den la titulación. Y cuando me llaman, me dicen que no lo podían aceptar por X situación, por lo otro, porque cuál fueron el programa que yo había visto, que había recibido, que todo lo demás. Y yo había dicho, yo dije, bueno, yo no voy a hacer nada, no voy a decir nada. Si me lo dan, que me lo den. Si no me lo van a dar, que no me lo den. Y había quedado tranquila, pero sí estaba un poco molesta porque yo dije, bueno, ¿y por qué no me lo dijeron entonces desde un principio? Y no hubiese perdido el tiempo. No hubiese perdido el tiempo. Pero Dios es bueno. Mire, Dios es extremadamente bueno. Cuando yo entro a ese lugar en la reunión, las personas que estaban allí comenzaron a decirme que esto, que lo otro, que yo no sé qué fue lo que viste, qué fue lo que recibiste, qué fue lo que hiciste, que está bien, que no estaba bien. Y entonces, claro, yo empecé a sentirme mal y yo dije que mi trabajo no estaba bien. Yo dije, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice entonces? Eso prácticamente como que eso no sirve. Y me empecé a sentir mal por eso. Pero cuando nosotros salimos de ese lugar, yo había salido ya molesta, yo dije, yo no voy a responder, yo no voy a decir nada, porque si yo respondo, el testimonio ya no iba a ser de ella es cristiana. Entonces mejor dije, no voy a decir nada. Las escuché. Les dije, tienen la razón, es verdad, sí es así como lo están diciendo. Fue lo único que les respondí. Cuando nosotros salimos, ellas vienen y dicen, mira, aquí está el vicerrector. Está el vicerrector, vamos a hablar con él. ¿De dónde me conoce el vicerrector? Ni idea, porque yo como tercera vez que voy para allá. Él dice, pero es que sí, ustedes le tienen que dar el título a ella. Pero no se lo podemos dar sí, licenciada en educación, mención, lengua y literatura. La cara de ella quedó así. Porque es Dios. Dios
es el que te va a respaldar. Dios abre las puertas. Dios es el que se encarga. Y aunque otros piensen que tú no tienes el potencial, Dios lo ha visto. Dios ha visto tu potencial. Es Dios. Y yo decía, yo estaba diciendo, no, sí es verdad, ellas tienen toda la razón, no lo voy a aceptar. Pero cuando preparaba esta enseñanza y que Dios me decía esto, que el testimonio trae aceleración, demuestra que Dios puede abrir puertas que nadie puede abrir, que Dios te pone en contactos que nadie puede colocar. Ellos empezaron a decir, pero es que ese programa no funciona así. Y el vicerrector les dijo, yo diseñé ese programa. Peor todavía. Yo diseñé ese programa. Sí se lo tienen que dar. ¿Listo? Dios pelea por ti. Yo me quedé callada, pero Dios peleó por mí. Y es entender, Dios pelea por ti. Entonces es un testimonio de aceleración, pero también un testimonio de preservación. Es cuando notas que mientras a otros se le daña todo, que a otros no les funciona nada, a ti Dios te guarda lo que tiene. Dios te va a guardar. Dios va a guardar lo que tú has colocado en la presencia de Él. Lo que tú has hecho por Él. Dios lo ha visto. Él lo sabe. Entonces Dios se encarga de preservar y de guardar tu testimonio. Y es allí donde nosotros quizás podemos creer que de alguna manera, ¿cómo hemos sido bendecidos? Es por eso. Porque el testimonio ha preservado nuestras vidas. Cuando quizás nosotros podemos decir, bueno, gracias a Dios, a los que tienen carro, mi carro no ha fallado, mi hijo no se ha enfermado. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido el control sobre el devorador. ¿Y por qué motivo? Porque tú has sido fiel, has sido obediente, has cumplido con los principios que la palabra de Dios establece. Y que aunque el mundo ahora te está diciendo otras cosas, tú estás siendo obediente a lo que aquí está establecido. ¿Por qué? Porque hay un mundo que nos está diciendo que el diezmo no, que las primicias no, que las ofrendas no. Pero tú tienes que entender que no es lo que el mundo está diciendo. Y cuando nosotros actuamos en fe y sabemos que no importa lo que hagan con lo que yo estoy ofrendando, con lo que yo estoy diezmando, yo estoy siendo obediente a la palabra que Dios me entregó y estoy cumpliendo con sus mandatos. Y cuando yo cumplo con esa palabra, Dios se encarga de enviar ese cerco. Dios se encarga de proteger tu vida, de proteger tus finanzas. Dios se encarga. Y esa es la evidencia de que el devorador no tiene ningún derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes. El testimonio de paz en la tormenta. La vara de Aarón era la única que floreció entre 12 varas. Este testimonio, ver nada más a esa vara, la única que floreció, eso es un testimonio. Es un testimonio que demuestra que cuando nosotros tenemos una actitud correcta en la presencia de Dios, entonces Dios se encarga. Cuando un hijo de Dios no vive angustiado, cuando un hijo de Dios no se deja llevar por las noticias, cuando un hijo de Dios no se desespera, sino que confía, eso es lo que hace de alguna forma que la vara florezca. Aarón no se angustió. Ellos están murmurando, ellos están criticando, ellos empezaron a decir que yo no merezco estar en ese lugar. Pero ya Dios había dado una palabra. Dios sí vio el potencial en Aarón, aunque otros dudaban y menospreciaban. Dios lo vio.
Ya yo también me estaba creyendo lo que la señora me habían dicho. Y de verdad, no deberían dármelo. Pero no es lo que tú y yo estamos viendo, es lo que Dios ha visto. Amén. Dios ha visto, Dios lo ha visto. Y lo más increíble es que Dios pueda poner personas a tu lado y te digan, sí, es verdad, tú puedes, tú eres excelente. No te preocupes por eso, no te preocupes. Que me pusieron un nuevo reto. Bueno, yo sé que Dios, así como lo hizo hasta ahora, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, ese Dios inmutable en el cual tú y yo estamos creyendo es el Dios que va a acelerar tu cosecha. Es el Dios que va a permitir que tú veas ese fruto de manera inmediata. Lo que a otros les toma una vida de trabajo, lo que a otros le toma años de trabajo, a ti Dios te lo entrega como un milagro de provisión. A ti Dios te lo entrega por causa de tu fidelidad. Aunque a otros le tome años, a ti Dios te lo va a entregar de un día para otro, porque Dios ha visto tu fidelidad y Dios honra a quienes le honran. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés que guardara la vara en el arca, ese fue el recordatorio eterno. Eso es el recordatorio de que Dios te está diciendo, yo te escogí. Guarda la vara como testimonio para que veas que soy yo. Yo soy el que te coloco en el lugar donde te quiero colocar. Yo soy el que hace que puedas tener el fruto que esperabas tener dentro de 5 años. Dios te lo da ahorita. Dios te lo da ahorita. Ellas estaban esperando que yo durara 5 años más. Pero Dios me lo da ahorita. Es Dios, es Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos pide que guardemos eso? Para testimonio. Que lo que tú y yo hemos vivido, que se lo podamos contar a otros. Y que la profecía que tú y yo recibimos, esa profecía que es tu testimonio, se va a convertir para otro en esa vara para tu hermano, porque él va a decir, bueno, si Dios hizo florecer la vara de él, de ella, Dios también lo va a hacer conmigo. Así que cuenta tu testimonio, habla de las hazañas, de las proezas, por lo más mínimo, de lo que Dios ha hecho contigo. Dios ha hecho cosas en tu vida, no te quedes callado. Cuéntale a otros, que ese sea el testimonio de lo que has vivido, de lo que has experimentado y de cómo le has creído a Dios. Que otros puedan decir, sí, mi abuelo, mi abuela fue una mujer de fe y él me enseñó esto, yo aprendí esto, yo lo vi, yo lo viví. No dejes de contar tu testimonio. A mí me impacta mucho la historia de la mujer samaritana, porque ella recibió la liberación en ese momento, cuando Jesús habló con ella. Y ella no se quedó con eso para ella sola. Dice que inmediatamente ella salió corriendo y fue a decirle a otros, vengan, vean a este hombre, me ha dicho todo lo que yo he hecho, me ha dicho todo por lo que he pasado. Ella fue y habló, dio testimonio de un Dios que está vivo. Tú y yo debemos dar testimonio de ese Dios vivo. Amén. Entonces quiero que usted pueda repetir conmigo. Mi milagro no depende del lugar, sino de la posición donde hoy me consagro. Mi milagro no depende del lugar, sino de la posición donde hoy me consagro.
Hermanos, les invito a que se puedan posicionar, que se puedan levantar en fe y decirle al Señor: Señor, no importa lo que otros están diciendo, no importa lo que otros están hablando, yo hoy me posiciono, yo soy tu hija y sé que algo vas a hacer. Amén. Algo va a hacer Dios en tu vida. Entra en la tierra de milagros. Entra en la tierra de milagros. Porque tu vara está en el lugar del tabernáculo. Verás tu vara brotar. Verás el fruto, verás la cosecha. El devorador no se comerá lo que has sembrado. Verás lo que has sembrado, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Verás el fruto de lo que has sembrado. Dios no se queda con nada. Amén. Dios no se queda con nada. Hermanos, los invito a que nos podamos poner en pie. Y vamos a orar a Dios.